Veníamos platicando acerca de cómo la actividad financiera del Estado se desarrolla. Habíamos mencionado que dentro de la actividad financiera del Estado, automáticamente el Estado busca cómo agenciarse de recursos para el cumplimiento de sus fines. Es decir, ese artículo 1, ese artículo 2 de nuestra Constitución, en donde lo que se pretende es lograr la búsqueda del bien común y el desarrollo integral de las personas. Bajo este contexto podemos automáticamente ver que la actividad financiera de Estado va a ir dirigida entonces a gravar y cuando digo gravar es trasladarle carga impositiva a los ciudadanos y desde ahí que se pueda venir y constituir la forma de recaudar, la forma de obtener los ingresos pecuniarios económicos para el cumplimiento de esos fines. Y esa actividad financiera de Estado, 3 ejes fundamentales, insisto, recaudación, en este caso sería la programación y la ejecución del gasto público. Para este tipo de actividad mencioné en algún momento que debe de existir precisamente cierto, llamémosle así, cierto proceso para efectos de poder obtener los recursos como tal. Y bajo ese esquema podríamos venir y establecer que la actividad entonces va a ir dirigida a aquella forma en que el Estado en algún momento pueda venir y visualizar y poder agenciarse de los recursos necesarios. Y para ello va a utilizar una serie precisamente de teorías sobre las cuales la actividad financiera de Estado pues precisamente busca esa finalidad. Habíamos mencionado que dentro de las teorías fundamentales del desarrollo de la actividad financiera de Estado vamos a encontrar aquella teoría económica, aquella teoría sociológica, aquella teoría legal y aquella teoría política. Ahora sí, podemos venir y establecer que esa actividad entonces puede ir precisamente en función de lo que es concretamente la actividad económica. Había dicho que íbamos a compartir algunas formas de poder venir y reconocer algún tipo de actividad. No sé, por favor, me dicen si se visualiza automáticamente pues ese famoso medio huevo que había mencionado. ¿Se ve? Disculpen. Sí, Lick, sí se logra ver. Sí, se ve. Vaya, vean pues, muchas gracias. Vean pues, cuando menciono que en algún momento encontramos ese tipo de supraestructura de esa base fundamental, me refiero concretamente a la supraestructura o superestructura. De aquí, de la mitad del huevo hacia arriba, vamos a encontrar todas aquellas distintas instituciones de Estado que tienen que ver en algún momento con el desarrollo de la actividad financiera del Estado. De una u otra forma tienen algún tipo precisamente de postura. Podemos ver aquí arriba al Estado como tal. El Estado no produce. El Estado lo que genera es un control, una regulación sobre precisamente la actividad financiera del Estado. Y de ahí podemos entonces venir y establecer
que el Estado lo único que hace es extraer recursos de los empresarios, que son los que están acá en medio, los dueños de los medios de producción, y de los trabajadores, que es esta base económica. La base económica va a estar compuesta por empresarios y por trabajadores. Los dueños de los medios de producción y los trabajadores son los que producen, son los que le van a aportar a través de sus tributos al Estado el cumplimiento de los fines. Ese cumplimiento de los fines me refiero al pago de los tributos. Y con ese pago de tributos se va a obtener precisamente los recursos para que exista una redistribución atendiendo a la teoría económica. Esa teoría económica, que juega un rol importante por el cambio de equivalentes, se le denomina. ¿Y por qué? Porque acá ellos no producen, el Estado no produce, la iglesia no produce, los sindicatos no producen, el CACIF no produce, los partidos políticos no producen, pero sí obtienen recursos, en este caso de los dueños de los medios de producción y de la base económica. Es decir, de acá hacia abajo es la base económica, trabajadores y empresarios como tal. Y de aquí, de donde está esta línea hacia arriba, vamos a encontrar la supraestructura o superestructura, que al final no producen, pero sí generan en algún momento, pues, algún tipo de control. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia juega un rol determinante. Con el debido respeto de la fe, hay que tomar en consideración que la iglesia, si bien es cierto, no produce, pero subsiste del diezmo, ¿ya? Y no digamos si se trata de aquella de Cash Luna, ¿va?, que les acepta hasta el dinero plástico, y que, o de aquellas en donde aparece alguien más vivo y pretende muchas veces decirles que mientras más den, más van a alcanzar el reino de los cielos. Bajo este contexto, entonces, se hace importante remarcar cómo la iglesia juega un rol que al final imprime una serie de dogmas, una serie de principios, una forma de pretender ver la vida, en otras palabras, una forma filosófica de ver la vida, una forma sociológica para el solo hecho de poder, en este caso, convivir dentro de la sociedad sin generar mayor conflicto entre trabajadores y empresarios. Los sindicatos no producen, pero subsisten de lo que los trabajadores en esta base económica le van a aportar a las distintas cuotas de los sindicatos. El CACIF, la Coordinadora de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, no producen, pero extraen de los dueños de los medios de producción, que al final son los empresarios, las cuotas sobre las cuales este tipo de instituciones van precisamente a subsistir. La Cámara del Agro, atendiendo a todos sus afiliados, obtienen una cuota. La Cámara de Industria obtiene una cuota. La Cámara de Comercio obtiene cuota. Entonces, la Cámara del Agro, Industria, Servicios, Banca, etcétera, todos obtienen un porcentaje de sus asociados. No producen, pero de ahí se extraen los recursos para tratar de mantener una relación, pelear con el Estado, ver qué beneficios, tratar de ver que existan buenas carreteras, buenos puertos, aeropuertos, para el efecto de reactivar, lo dicen ellos, pues la actividad económica como tal. Bueno, los partidos políticos no producen, pero extraen dinero, ¿ya?
ellos en algún momento obtienen donaciones, ya sea de empresarios o de trabajadores. Pero al mismo tiempo, el partido político, cuando participa, automáticamente extrae de los recursos que el Estado obtiene de los trabajadores y de los empresarios $2.50 por cada voto que se consigue. Entonces, este tipo de instituciones son los que conforman esta supraestructura o superestructura y la base económica. Ahora bien, en esta base económica, acá dejé por separado a los dueños de los medios de producción. El MP son medios de producción, no es Ministerio Público, por favor. Medios de producción. ¿Y qué conforma esos medios de producción? Bueno, están los recursos naturales, RN, todo lo que el suelo, subsuelo produce. Está la fuerza de trabajo que le vende todo este tipo de trabajadores a los empresarios para conformar todo lo que al final es la base económica como tal. Y acá me van a disculpar, pero para dejar una simbología distinta, se tiene una Q que tiene que ver con el capital. El capital son excedentes de producciones anteriores. En otras palabras, es toda la utilidad que los dueños de los medios de producción obtienen. Aquí hay que tomar en consideración algo. Estos dueños de los medios de producción prácticamente son los dueños de la base económica. Si bien es cierto, no se pueden apoderar de la vida de toda la masa de trabajadores que está inmersa acá, sino que se apoderan de la fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que es retribuida a través de un salario. Bueno, este tipo de función entre supraestructura y base económica tiene que ver con esa teoría económica que es diríamos, la piedra angular, es el sustento para el solo hecho de que el Estado pueda cumplir los fines como tal. De igual forma, hay que tomar en consideración que la teoría económica entonces va más orientada a la naturaleza de una actividad financiera, en donde todos los bienes, todos los medios que cada individuo en algún momento adquiere o posee para su uso, para su disfrute, va a generar un movimiento dinerario. ¿Ya? Y precisamente es a lo que la ciencia económica se dedica, ¿ya? A estudiar y a analizar esta relación dentro de la base económica y cómo de acá va a surgir impuestos para el Estado y para que ese Estado pueda cumplir con el artículo 1 y 2. Pregunto, ¿alguna duda? Con toda confianza. ¿Dudas, señores? ¿No? Le hice una pregunta. Entonces, de los medios de producción es de donde surgen los impuestos para que, como usted acaba de decir, para que el Estado pueda cumplir con el artículo 1 y 2 de la Constitución Política. Licenciado Jiménez, en parte sí, pero recuérdese que también los trabajadores aportan. Entonces, los medios de producción son de los empresarios, no de los trabajadores. Y la base económica que está compuesta entre dueños de medios de producción, que al final son los que son dueños de la producción que generan los trabajadores al explotar los recursos naturales, al explotar a través del capital con maquinaria, con materias primas y el pago que al final el empresario le realiza a la fuerza de trabajo, es decir, a la clase trabajadora. Todo esto es lo que pasa a generar un proceso de producción. Y en ese proceso de producción, automáticamente surgen tributos. Tributos que va a pagar el empresario y tributos que va a pagar el trabajador. ¿Estamos ahí, licenciado Jiménez? Sí, gracias. Bueno, esto es precisamente
uno de los mecanismos sobre los cuales la estructura, óigase bien, la estructura económica dentro del país tiene para el hecho de poder en algún momento, pues, realizar todo aquel tipo, ¿verdad?, de actividades, todo aquel tipo de etapas en donde, por ejemplo, les voy a trasladar otro dibujito que hice acá, el ciclo nominal. Ejemplo, acá vamos a encontrar un ciclo nominal en donde los dueños de los medios de producción van a acudir a un mercado a alquilar fuerza de trabajo. ¿Y de quién? De aquellas familias que no tienen medios de producción, solo tienen fuerza de trabajo. Como dijo aquella cantante mexicana, ¿a cambio de qué? A cambio de un salario. Este salario lo pagan los dueños de los medios de producción. A esto se le conoce ciclo nominal. Pero también vamos a encontrar el ciclo real. El ciclo real es que estos dueños de los medios de producción, cuando alquilan esta fuerza de trabajo de estas familias y pagan salarios, más la explotación de los recursos naturales, del uso del capital para la maquinaria, para las herramientas, para efectos de adquirir materias primas, etcétera. Aquí ellos prácticamente generan un proceso de producción. ¿Y qué producen? Bueno, producen bienes y servicios. ¿Y para quién son esos bienes y servicios? Para las familias que solo tienen acá su fuerza de trabajo y que pues la alquilan para poder obtener ese salario, y con ese salario estas familias compran los bienes y servicios. ¿Y qué es lo que genera ese tipo de bienes y servicios? Bueno, la venta, el precio de venta. Y el precio de venta va a estar constituido, aquí ya viene, por el costo de la producción más la utilidad que los dueños de producción quieran. Entonces, eso se lo trasladan a los bienes y servicios. Por eso es de que cuando existe un incremento, por ejemplo, un acuerdo gubernativo de incremento al salario mínimo, ¿qué es lo que pasa? Este ciclo real se ve afectado. ¿Por cuál? Por el ciclo nominal. Los dueños de los medios de producción van a tener que pagar un 10% más de la fuerza de trabajo. ¿En qué? En salarios a estas familias. ¿Qué implica? Que ese incremento de la fuerza de trabajo que va incluido acá en la producción, el valor de la producción se eleva, el costo de la producción es mayor y se le debe trasladar a los bienes y servicios, y las mismas familias van a parar pagando ese costo más la utilidad, que es el precio de venta. ¿Y a quién se lo van a pagar? A los mismos dueños de los medios de producción. Entonces, si nos damos cuenta, esa injerencia que pueda venir y tener el Estado al generar un acuerdo gubernativo de incremento al salario mínimo, lejos de beneficiar, perjudica. Y va a perjudicar por la sencilla razón que dentro de la actividad económica de un país, automáticamente no todos están obteniendo ya un salario. Hay mucha economía informal. Aquí en Guatemala me quedo corto, pero casi el 75% de la población económicamente activa trabaja en economía informal. Entonces, ellos sufren el incremento de las cosas. Bueno, aclaro esto por la sencilla razón de que esa teoría económica es la que al final tiene una serie de actos de cambio o de equivalencia, le denominan los técnicos, ¿ya? Si hay incremento en la producción, hay incremento en los precios de venta.
Si hay incremento en los salarios, en el pago de salarios, va a haber incremento en la producción y por ende va a haber incremento en el precio de venta. Al final, este tipo de actividad muchas veces depende de factores endógenos o exógenos. Endógenos se refiere a aquellos problemas internos y exógenos a aquellos problemas del exterior. Ejemplo, durante el incremento del costo del combustible, este afecta. Son productos que no se producen acá, que vienen del exterior y por lo tanto hay un precio mayor. Por eso es de que estos dueños de los medios de producción en ese momento, si utilizan, ejemplo, maquinaria inducida por combustibles, esta producción va a ser más cara y por lo tanto los precios de venta van a estar más elevados como tal. Bueno, eso es un factor externo. Y un factor interno podría darse, ejemplo, no tengo nada en contra del bloqueo, al contrario, aplaudo la dignidad de los 48 cantones y les diría, ese tipo de bloqueos interrumpió precisamente el desplazamiento de muchos bienes. Son factores internos como tal. Pero al final, esa serie de actos de cambio o de equivalencia influyen en el precio de las cosas. Hay escasez, incremento en el precio, más impuesto. Porque no es lo mismo que paguen un 12% de IVA cuando el galón de combustible está a 30 que cuando el galón de combustible está en 40 quetzales. ¿Ya? Entonces uno puede visualizar cómo hay fluctuación en esos equivalentes. A mayor pago de precio, siempre y cuando se facture, siempre y cuando se respeten los ciclos de distribución y venta, esa percusión del tributo se dará siempre. Mayor costo, mayor precio de venta, mayor impuesto como tal. Menor costo, menor precio de venta, menor impuesto como tal. Es así como juega este tipo de ciclos, tanto el nominal con el salario como el real con el valor de los bienes y servicios como tal, en esa teoría económica, para efectos de aportarle a la actividad financiera del Estado. Bueno, espero haberles dejado claro, eso era parte de esos rayones que quise hacer el otro día y que no logré echar a andar la pizarra como tal. Espero haber dejado claro ese tipo de puntos. ¿Alguna inquietud con la teoría económica, que es la más compleja? ¿No? No, disculpe, todo bien, pero podríamos decirse que entonces el Estado obtiene sus impuestos a raíz de un flujo económico, ¿no? A raíz de que fluye el dinero, así también obtiene el Estado un flujo de impuestos. Obtiene sus ingresos, obtiene los recursos necesarios, llamémosle así entre comillas, para el cumplimiento de sus fines. Y le digo llamémosle entre comillas porque la teoría eso es lo que nos dicta. Ese desarrollo en común, ese tipo de desarrollo integral de la persona con educación, con salud, con seguridad, con recreación, con vivienda digna, con trabajo digno de parte del Estado, pues tendría que ser bien canalizados. Esos impuestos que se obtienen de la base económica conformada por los dueños de los medios de producción y los trabajadores, y que es lo que obtiene el Estado como institución de la supraestructura. ¿Y para qué? Obtiene los tributos y luego los redistribuye para el cumplimiento de los fines. Hay sectores de la sociedad que no tienen acceso a una educación privada. Tendrían que tener una buena educación pública. Hay sectores que no tienen precisamente para poder pagar un médico privado. Tendrían que tener o puestos de salud, en este caso,
dispensarios le llaman algunos, y hospitales como tal, hospitales públicos, ¿verdad? En donde no hayan carencias, ¿verdad? En donde no se lleven los 80 millones diciendo de que está equipado, como sucedió con el hospital de Chimaltenango, y luego nos damos cuenta que hay precisamente un acto de colusión tremendo al no canalizar adecuadamente ese tipo de tributos. Porque esa cantidad de millones que se llevaron en algún momento, pues es producto de los impuestos de todos los guatemaltecos como tal. ¿Estamos ahí, licenciado? Gracias, licenciado. Bueno, tenemos una segunda teoría que es la sociológica. La teoría sociológica, recuerden que la sociología como ciencia es aquella que tiene incidencia dentro de los distintos grupos de la sociedad. No importa si tienen o no tienen dinero. Los grupos, al final, por ejemplo, la mayoría de sindicatos, viendo esa supraestructura, son trabajadores. Son grupos sociales que en algún momento, cuando logran pactos colectivos, cuando logran algún tipo de beneficio, básicamente están contentos. Pero cuando en algún momento son sancionados o no les dan lo que en ley corresponde, esos grupos sociales manifiestan incomodidad, manifiestan cierto tipo de conducta que al final los lleva a que o generan bloqueos o generan paros o generan huelgas como tal. Mientras que los empresarios, que también son grupos sociales, al final, lo único que aglutinados en las distintas cámaras, si los trabajadores en algún momento puedan venir y reclamar un derecho, ya, ejemplo, imagínense todos el día de mañana, todos ustedes reclamando porque no hay clases el día de mañana, 31 de enero, 348 años de fundación de nuestra alma mater. 348 años de fundación de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es un orgullo, ¿ya? Y por allá no tengo nada en contra de la carrera de Derecho del Centro Universitario, pero ellos que celebren su aniversario y este año que celebren su segundo año, pero nosotros estamos celebrando 348 años. Tenemos historia. Llevamos sobre nuestros hombros una responsabilidad bárbara de todo aquel tipo, óigase bien, de desarrollo, del aporte que en algún momento como sociedad y como sancarlistas fueron egresados grandes e ilustres maestros. Santiago López Aguilar, Miguel Ángel Asturias, Manuel Colón, ¿ya? Fito Mijangos, ¿ya? Líderes y mártires al mismo tiempo por la búsqueda del desarrollo de una democracia de este país, por busca y respeto de la autonomía de nuestra universidad como tal. Entonces, la sociología tiene mucho que ver con ese bienestar o malestar de los grupos sociales. Y aquí hay algo, ¿eh? El Estado, si en un momento determinado tiene buenos servicios, la sociedad va a estar contenta y no le va a pesar tributar. Pero si en algún momento los servicios, la educación, la salud, la seguridad, la recreación son pésimas, le pesa a uno pagar los tributos como tal. Entonces la sociología es la responsable como ciencia de poder visualizar cómo este tipo de grupos humanos en algún momento tienen un tipo de conducta ante, óigase bien, ante la decisión del Estado en cuanto a la inversión de los recursos públicos. ¿Alguna inquietud con esta otra teoría? ¿No? Bueno, me sorprende, ¿verdad? Que ninguno, aunque sea por fregar, digan no o sí. Todavía no. Buenas noches. Bueno, buenas noches. El otro día estaba leyendo un artículo donde dice que el Estado de Guatemala
sobrevive por las remesas que mandan los migrantes, porque ya no se da, digamos, tanta deuda que tiene y sobrevive a base de esto, ¿verdad? No sé qué tan cierto será. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, le quiero contar y le voy a incluir aquí en el chat ahorita. Acá nosotros tenemos el famoso Producto Interno Bruto, que es el famoso PIB, que es igual al gasto más la inversión más exportaciones menos importaciones más menos variaciones en los inventarios. Ahí le trasladé una ecuación. Esta ecuación que está acá en los mensajes, acá en el chat, usted puede ver que el Producto Interno Bruto, cuando se establece el gasto, acá se incluye todo el gasto público y el gasto privado. Dentro de los ingresos, que sería la segunda simbología de esta ecuación del PIB, nos lleva a que esos ingresos, los tecnócratas en algún momento han dejado a las distintas remesas incluidas dentro de ese rubro. ¿Para qué? Para poder demostrar que tenemos un PIB que va en crecimiento. Y que recuerdo que el anterior presidente mencionó en algún momento, luego de la pandemia, que habíamos tenido un crecimiento de un 7%. Perdónenme, pero si vamos a incluir remesas de algo que al final es un dinero fácil, son 3,000 y fracción de millones de dólares que ingresan como remesas, eso es algo que se produce en el exterior. No se produce como renta de fuente guatemalteca. Y esto lo único que genera es venir y manosear el PIB. Y este Producto Interno Bruto, esta cuenta de medición, una cuenta nacional de medición, sirve para que los países tengan la capacidad de poder obtener líneas de crédito. Entonces, y luego encontramos entre paréntesis aquella relación entre exportaciones menos importaciones. La famosa balanza comercial, la famosa balanza de pagos. ¿Y por qué de pagos? Porque sabemos que las exportaciones pues generan el ingreso de dólares por productos que se generaron y se entraron a producir en el país y que llevan como destino el consumo final. Pero también tenemos importaciones, fertilizantes, pesticidas, semillas, maquinaria, materias primas adicionales, en donde tenemos que comprar dólares para traer productos que se producen en el exterior y que vienen con consumo final a nuestro país. Y de ahí que se mida una relación de la balanza comercial favorable, desfavorable, una balanza cambiaria favorable o desfavorable, y todavía dentro de este tipo de PIB nos cargan precisamente el costo, óigase bien, ese costo manoseado de el tipo de cambio de nuestro país. Y ese tipo de cambio lo único que hace es favorecer a los importadores. ¿Ya? Genera, dice, tenemos estabilidad económica, pero las pérdidas operativas, óigase bien, las deficiencias operativas que se traducen como una deficiencia dentro de lo que es el Banco de Guatemala, al final es trasladado al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Entonces tenemos nosotros con impuestos que venir y subsidiar esa deficiencia cambiaria. Y nosotros no estamos adquiriendo dólares a cada rato para traer materias primas. Esos son los empresarios. ¿Y por qué los vamos a estar financiando? Ya. Bueno, y esa última relación que se da afuera de los paréntesis, que es más o menos una B y una I, es la variación en los inventarios. Hay carreteras buenas, hay aeropuertos buenos, hay puertos buenos. Automáticamente
los inventarios tienen un incremento en el valor. Pero en la medida en que tenemos carreteras malas, en la medida en que tenemos aeropuertos o puertos malos, edificios escolares, hospitales, etcétera, malos, vamos a tener una variación hacia la baja dentro del inventario de bienes del Estado. Así es como se mide el PIB. Y espero, licenciado Hernández, haberle aclarado que las remesas las ingresan prácticamente y en realidad no deberían de ser parte del Producto Interno Bruto. Pero es lo que ha venido a sostener el que no se dispare un tipo de cambio mucho más acelerado como tal. Espero haberle dejado claro ahí el punto. Bueno, a ver, licenciado Barranchina, buenas noches, el tiempo es suyo. Licenciado Pelén, buenas noches. Buenas. Una consulta. En cuanto usted mencionó que en la teoría psicológica los empresarios aglutinados en cámaras, ¿qué es exactamente el aporte que ellos tienen en esta teoría? Porque, digamos, en la sociología, en cuanto al Estado y a los trabajadores, pues son grupos sociales, ¿verdad? Ajá. Y los empresarios, aquí, ¿qué es el rol de ellos? Siguen siendo grupos sociales. Sí. Recuérdese que normalmente la Cámara, ya sea del agro, ya sea de comercio, de industria, todos aglutinados en el CACID, por ejemplo, cuando está la participación del incremento del salario mínimo, ellos casi siempre se oponen. Entonces ellos ven intereses, ahí manifiestan malestar cuando hay una imposición de un porcentaje, porque automáticamente les descompensa el proyecto de inversión y recuperación o retorno de su inversión como tal. Pueden tener un retorno de inversión en una industria en donde hayan invertido fuerte cantidad de plata para 2 años. Pero resulta ser que en los 2 años hubo variación, ejemplo, no es así, pero ejemplo, que fuera variación en impuestos y por otro lado en fuerza de trabajo. No es solo la fuerza de trabajo. Imagínense que alguien que tenga 2,000 o 1,000 trabajadores y que le tenga que incrementar 200 pesos a cada trabajador, ya en 1,000 trabajadores ya es considerable. Pero al mismo tiempo, aquí viene, manifiestan su malestar. ¿Y por qué? Si bien es cierto, sabemos que se lo incrementan al precio de venta, pero el mercado nunca reacciona de manera inmediata cuando hay un incremento a los bienes. Es una recuperación lenta, va básicamente reaccionando de una forma lenta como tal. Entonces, ahí se manifiesta ese malestar. Pero cuando hay aeropuertos buenos, cuando hay puertos buenos, cuando hay carreteras buenas, cuando hay seguridad, automáticamente se sienten contentos porque pueden desplazarse con más dinámica que cuando eso está mal o cuando no hay seguridad o hay bloqueos como tal. Espero aclararle ahí, licenciado Barranchina. Sí, licenciado, perfectamente. Una última pregunta. En esa vieja retórica que se tiene en este país cuando existe un descontento social, hablando de esta teoría, en cuanto a los grupos sociales, por ejemplo, en la última manifestación que hubo del descontento social, hubo esa vieja retórica que yo le comento, es esa de que sin el empresario este país no progresa, sin el empresario este país no tiene tal y tal y tal cosa. Siempre me viene a la mente a mí el pensar que sí, gracias al empresario, por ejemplo, no habrían bienes y servicios, pero gracias al trabajador no habría esa fuerza laboral para crear esos bienes y servicios. Aquí realmente en dónde recae la importancia o el valor de estos dos grupos sociales, el empresario y el trabajador, porque siempre se trata de desvirtuar a la fuerza laboral, porque es la responsable
de todos estos aumentos que existen en los precios al final por las manifestaciones, etcétera, siempre se nos manipula haciéndonos pensar que es el empresario el que realmente mueve este país, y por supuesto porque es el que crea los bienes y servicios, pero a través de una fuerza laboral. Ya, bueno, mientras no cambie el modelo de producción, que estamos bajo un modelo capitalista, siempre se verá de esa forma. Hay modelos socialistas en donde la participación de la fuerza de trabajo es la que nos lleva a que en algún momento exista un reparto mucho más amplio. Mire, suena irónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque los países socialistas son los que a veces tienen mayor limitación. ¿Pero por qué? Porque el reparto de las producciones se da siempre en proporción a los ciudadanos. Mientras que en un modo de producción capitalista se da desde el punto de vista restringido. Si usted tiene plata, puede comprar. Si no tiene plata, no puede comprar la producción. ¿Ya? Ponía ejemplo en algún otro lado, me recordaba, el Tratado de Libre Comercio con las 800 toneladas métricas de pollo, de piezas de pollo, que entran cero arancel. ¿Quién puede venir y participar para comprar? Únicamente el que tenga recursos para poder adquirir las 800 toneladas métricas completas. ¿Ya? En un país socialista se distribuirían. Acá las paga el que tiene y restringe al resto al acceso de ese tipo de producción. Entonces, mientras no cambie el modelo económico, tampoco estoy diciendo que el socialista sea el mejor, pero en la doctrina sí es el mejor. En la práctica no, definitivamente. Al igual que el neocapitalismo hoy en día, que es reinventar ese capitalismo con un rostro más humano, podría llevarnos a un desarrollo. Un desarrollo en donde, pues leyendo ahí o viendo noticias de Europa, por ejemplo, ya los trabajadores tienen acciones dentro de las distintas empresas, cosa que acá jamás se haría bajo este modelo que mantenemos, ¿ya? Entonces, el modelo de producción es fundamental para poderle encontrar respuesta a este tipo de problemas económicos, licenciado Barrachina. Gracias, licenciado. Bueno, tenemos ya una teoría. Sí, por favor, licenciado César, buenas noches, el tiempo es suyo. Buenas noches, licenciado. Perdón, licenciado, ¿qué opina acerca de una posible ley de competencia que se pueda llegar a legislar aquí en el país? ¿Cómo podría afectar a las empresas ya existentes, licenciado? La ley de competencia, somos uno de los países hispanohablantes, casi que toda Latinoamérica ya posee una ley de competencia. Esto es para poder romper monopolios, para poder romper aquellos oligopolios dentro de un mercado. Y le digo monopolio porque al final el que existan nada más una compañía cervecera, por ejemplo, que tampoco me voy a quedar con ese tipo de producto, pero que exista una compañía cervecera, que exista una o dos familias de pollo, que exista una familia de cemento y que aparte de eso controlan las telecomunicaciones, o que exista una familia que controla todos los medios de comunicación, y de ahí, con el debido respeto de muchos comunicadores o periodistas, que tengamos prensa amarillista como tal. Mientras subsista ese tipo de restricción y no llegue una ley de competencia, no logramos el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque se someten bajo los holding company, bajo aquella estructura, un oligopolio. Nos han hecho creer que porque hay gasolinera Texaco, Shell, Puma, Don Arturo, la Estrellita del Sur, hay un mercado libre. Sigue siendo monopolio, ¿ya? Siguen siendo 3 las que deciden, ¿ya? Lo mismo sucede con el pollo. Hay sucedía, le podría decir, porque había uno que decía que era lindo y el otro que utilizaba una Corona, 2 marcas
que al final mantienen un monopolio como tal. Dos marcas en donde la gente que importa una bebida carbonatada con cola y la otra con carbonatada con cola también, dos vienen y se sientan y deciden subirle el precio a los productos, subirle el precio al pollo. Salimos la otra semana con 15 quetzales la libra de pollo beneficiado y nos tenemos que aguantar. Ahí hay monopolio, ¿ya? Cuando empezamos a ver una serie de negocios que ellos mismos han generado, una escisión de sociedades que con un grupo financiero conforman 8 o 10 sociedades para hacernos creer que hay libre mercado. Cuando uno empieza a visualizar estos holding company, este tipo de grupos financieros, paran siendo los dueños de las 10 compañías que se dedican a lo mismo. Entonces, la ley de competencia nos permite en algún momento cierta apertura. ¿Ya? Si ustedes quieren importar pollo, pues tendrían todo el derecho. ¿Ya? Aquí la primera presión es de que nos ponen ahí que todo el pollo que es de descarte lo empiezan a ahogar en las cámaras de televisión para hacernos sentir incómodos. Pero de todos modos se tenían que tronar a ese pollito que ya no iba a crecer, que solo iba a consumir y no iba a convertir en peso. ¿Ya? Pero es cómo manejan el mercado como tal. Los combustibles, para no ir tan lejos, siguen teniendo un gran monopolio, ¿ya? Como tal. Las telecomunicaciones, inclusive los supermercados. Usted puede ver, perdón que no debería mencionar nombres, pero hay una cadena transnacional, hay otras que utilizan un color verde con unas franjas, hay unos que utilizan celeste, pero todo pasa a ser lo mismo. Y entonces ahí nos encontramos con un oligopolio en donde 4 o 5 compañías, pero al final todas controlan el precio. ¿Ya? Entonces, licenciado, yo creería que la ley de competencias, con este tipo de ejemplos que le he trasladado, viene y generará cierta apertura. Claro, hay que desarrollarla y no es solo tener la ley. Tendríamos, por si no nos va a pasar como la ley de, en este caso, de que administra la DIACO. Tenemos ley, tenemos una DIACO de protección al consumidor, pero no tenemos una intendencia que promueva el área, en este caso, procesal de la ley. ¿Ya? Entonces, la ley de competencias tendría que tener ya sus juzgados, tendría que tener incluso una unidad dentro del Ministerio Público para efectos de poder darle seguimiento y romper con lo que la misma Constitución prohíbe, ¿ya? Y que casi nadie le pone coco, ¿eh? Y la misma Constitución, si ustedes se recuerdan, allá por el, ¿qué sería? ¿Qué? 130 creo que es, 130. Déjenme ver mi Constitución acá. En el 130 vamos a encontrar la prohibición de monopolios. ¿Ya? Entonces, esos monopolios y privilegios, el Estado debe de desarticularlos en algún momento. Entonces, sí sería de beneficio siempre y cuando se cumpliera con toda la estructura también administrativa de la ley. ¿Estamos ahí? Muchas gracias, licenciado. Bueno, tenemos una tercera teoría que es la jurídica dentro de esa actividad financiera de Estado. Esa actividad financiera de Estado hay que tomar en consideración que la teoría jurídica le va a obtener precisamente el análisis de un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho implica, entonces, que si va a existir recaudación, si el Estado debe de obtener los recursos, debe de existir legislación para poder obtener los recursos. Si el Estado, aparte de los tributos, va en algún momento a obtener otro tipo de ingresos, debe de existir una autorización
debe existir legislación para efectos de poder captar esos otros recursos. Entiéndase la autorización para colocar deuda pública, para tener empréstitos como tal, y si en algún momento se van a adjudicar en concesión bienes de Estado, debe existir ley. De ahí que tengamos una ley de telecomunicaciones, que tengamos una intendencia de telecomunicaciones, que son los que adjudican la explotación del espectro espacio aéreo a través de las frecuencias electroatmosféricas reguladas dentro de la misma Constitución y que son bienes de Estado, y que ahí en el que sería 121 de nuestra Constitución, en la parte final, aparece que ese tipo de frecuencias para uso de radio comercial, de radio privada, de canales de televisión, de teléfonos celulares, de lectores de POS, etcétera, todo ese tipo de frecuencias salen a subasta, ¿ya? Y se obtiene precisamente la captación de recursos como tal. Entonces, ahí la teoría jurídica pues, le establece, vea, señor Estado, para su actividad y ese efecto de recaudación, usted debe tener legislación. Ley del IVA, ley del impuesto sobre la renta, ley de timbres, ley de herencia, legados, donaciones, ¿verdad? Todo lo que al final implique obtener recursos que tenga legislación. Pero como es actividad financiera de Estado y el Estado va en algún momento a programar su gasto, debe de existir un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, que es la planificación, esa segunda actividad de la actividad financiera de Estado, la recaudación, la planificación, y ese presupuesto debe ser aprobado año con año. ¿Ya? Debe tener una serie de características que cuando entremos a analizar el presupuesto, pues lo haremos de una manera más minuciosa. Bueno, si existe la recaudación, existe la planificación, ahora solo queda la ejecución del gasto. Y para efectos de la ejecución del gasto debe existir precisamente un control para la ejecución, es decir, que así como hay ley presupuestaria, tiene que existir un ente que controla la adecuada ejecución a través de la ley de contrataciones de Estado, pero que al mismo tiempo que esté programada dentro de un presupuesto. Y es así como surge precisamente la Contraloría General de Cuentas de la Nación como tal. Bueno, esto por un lado, ¿verdad? Y para el gasto, pues ya lo decía, la ley de contrataciones de Estado. Entonces, esta teoría jurídica nos lleva a que tenemos en algún momento algún tipo de readecuación de presupuesto, debe existir ley. ¿Por qué? Porque el presupuesto se aprobó con ley. Y tiene un marco constitucional, tiene un marco de ley ordinaria, la ley orgánica del presupuesto como tal. Bueno, esto en función de la actividad financiera de Estado. Y hay una cuarta teoría que tiene que ver con ese ámbito político. La teoría, precisamente política, nos lleva a que depende del gobierno de turno. Dependiendo del gobierno de turno tendremos pues la manifestación de cierta actividad financiera de Estado encaminada de una u otra forma. Es decir, algunos netamente con inversión para el desarrollo de carreteras, otro con inversión con más carga para la sociedad, tal y como sucedió con aquellos famosos programas sociales. Y así podemos ir encontrando. Bueno, esto es entonces, pasarían a ser las cuatro teorías que le aportan, mejor dicho, una serie de elementos a la actividad financiera de Estado. La teoría, aquí viene económica, la teoría sociológica que tiene que ver con la gente, la teoría legal y la teoría política. ¿Alguna inquietud como tal?
Bueno, como no hay duda, paso a las fases de la actividad financiera de Estado. Tomemos en consideración que esas fases que menciono de recaudación, esa obtención de recursos, es una de las primeras fases de la actividad financiera de Estado. La gestión y administración de esos recursos pasaría a ser la segunda, y la tercera, que sería esa erogación o gasto público. Pero para poder desarrollar la primera fase, que tiene que ver con la recaudación y la obtención de los recursos, hay que tomar en cuenta que el Estado tradicionalmente adquiere sus recursos por medio de determinadas fuentes, una estructura de fuente para efectos de la recaudación. Y una primera es la imposición de tributos. El Estado, cuando actúa en uso de su poder de imperio, el ius imperium del Estado nos traslada un ius puniendi. Y ese ius puniendi del Estado automáticamente es la carga impositiva. Ahorita que todos fueron y votaron y que eligieron ejecutivo, diputados y EOS, y posteriormente EOS asientan el organismo judicial, en este poder de imperio del Estado está facultado para trasladarle carga impositiva a los ciudadanos. Y esa carga impositiva precisamente pues tendrá el Estado una fuente para poder disponer de los ingresos tributarios como tal. Pero existe también otra fuente dentro de la obtención o recaudación de los recursos. Y la otra fuente es la explotación de su propio patrimonio. El Estado puede obtener explotando, ya lo mencionaba hace un momento, cuando digo que el Estado coloca la adjudicación, por ejemplo, de las frecuencias electroatmosféricas. Ahí el Estado está explotando sus recursos como tal, ¿ya? Podríamos decir que es parte de un patrimonio, es algo intangible, pero al mismo tiempo lo coloca para efectos de la obtención. Los puertos, ¿ya? Que en algún momento pasan a ser empresas como la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla, como la empresa portuaria Quetzal, pasan precisamente a ser parte del patrimonio y que le generan recursos al Estado. Existe en algún momento pues algún tipo de, ¿qué sería? De explotación, aunque les diría la explotación como tal de los recursos del patrimonio aquí en Guatemala no se ha generado de una forma adecuada. Este es el señor que acaba de entregar la presidencia, que un día antes de salir dejó aprobado para que se continuara explotando una compañía minera aquí pegado a El Salvador con cielos abiertos. Es decir, hay una explotación de metales preciosos ahí a cielo abierto, y eso implica que el utilizar una serie de ácidos, ¿verdad?, como el ácido muriático, para poder limpiar lo que es la plata, oro o bien otro tipo de metal, pues contamina el manto freático, contamina el suelo-subsuelo, contamina la atmósfera como tal. Y de ahí que en el medio de las comunidades cercanas empiece la gente a padecer de enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias como tal, enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el estar inhalando ese tipo de átomos muchas veces genera cáncer en la laringe o en la faringe como tal. Entonces, son situaciones que tendrían que tener cierto control. Pero como es parte de la explotación del patrimonio, pues muchas veces creen tener todo el derecho y dejan autorizado, obviando algún tipo de recomendación en cuanto al sostenimiento de la contaminación como tal. Bueno, y la tercera forma de poder obtener recursos de parte
del Estado es cuando existe un crédito público. ¿Ya? Ese crédito público que se obtiene puede ser interno o externo. Vemos cómo instituciones bancarias muchas veces le prestan a las entidades descentralizadas o al mismo Estado. Vemos cómo instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, pues le prestan fondos al Estado. Un Banco Mundial que se dedicaba a administrar las reservas internacionales de la mayoría de países, pero que luego, cuando se percatan después de la Segunda Guerra Mundial que hay discrepancia con algunos países europeos, deciden venir y establecer que todo aquel que quisiera del otro lado del charco su oro, que era la forma de acuñar para poder emitir papel moneda, pues sencillamente empiezan a devolver, y cuando ven que va a Alemania, Francia, Holanda con los aviones cargadísimos de oro, automáticamente el oro de Latinoamérica y de algunos otros países se convierte precisamente ya no en oro, no que de ese metal precioso la forma de acuñar nos obligan y nos reconocen cierta cantidad de dólares. Es ahí donde se dolariza precisamente el acuñamiento de moneda. Y es fundamental, ¿por qué? Porque el dólar a nivel internacional sufre depreciación, sufre pérdidas. Y nosotros, ya no teniendo X cantidad de gramos de oro, sino que X cantidad de millardos de dólares para mantener una masa de circulante de quetzales en nuestro país y que no genere inflación en algún momento, pues sencillamente tenemos que soportar ese proceso de pérdida cambiaria que se dé dentro del dólar común. Y no es si queremos o no, es que por obligación hay que hacerlo. Bueno, aquí tenemos que tomar en consideración entonces que tenemos tres grandes ejes para efectos de la recaudación. Esa imposición de tributos, si ustedes revisan la Constitución Política de la República en su artículo 135, inciso D, vamos a encontrar que todo ciudadano tiene la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público en la forma prescrita dentro de la ley. Y ahí tenemos la obligación como ciudadanos de aportarle al Estado para el sostenimiento del gasto público prescrito en la ley. Ya, bueno. Pero se olvidan que así como hay un mandato constitucional para la ciudadanía y que es sostener el gasto público en la forma prescrita dentro de la ley, se olvidan que hay obligaciones que tiene el Estado. A ver, una constitución por ahí, si alguien me ayuda, 119 de la Constitución, ahí por el inciso M, por favor. Artículo 119, obligaciones del Estado, inciso E. M, por favor. Mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. Muchas gracias, licenciado Diego. Bueno, vean pues, así de fácil, ¿no? Si estamos, o sea, el Estado está obligado a mantener una política congruente entre el gasto público y la producción nacional. Cuando les puse la fórmula del PIB, ¿por qué manipulan el PIB? Para poder dar a conocer que tenemos un índice de crecimiento. Porque en caso contrario, tendríamos un PIB mucho más deficitario del que manejamos. Ejemplo, al quitarle todo ese tipo de remesas, el PIB, fácil, pasamos a tener un PIB negativo en un 8 o 10%. Y si aparte de ello tenemos un proceso de inflación de un 8%, 10 del PIB bajo crecimiento, no tenemos la capacidad, más 8 de pérdida cambiaria como consecuencia de inflación, ya tenemos un PIB negativo en un 18%.
Eso implica que no tenemos capacidad. Pero aquí viene, ¿no? Penosamente, la mayoría de diputados, lejos de venir y tener una política congruente entre el gasto público y la producción nacional, sí, no fuimos capaces de crecer, sino que por el contrario, disminuimos nuestra producción en un 18%. ¿Por qué vamos a elevar el presupuesto en un 10 o 15% más? Eso implica que tenemos un déficit fácil de 28 hasta un 32% a la hora de sumar ese incremento del presupuesto. ¿Por qué? Porque como se convierte en ley el presupuesto y si no se alcanza la meta de recaudación, pues no queda más que se generan empréstitos, se genera un crédito público interno o externo como tal. Y nos estamos endeudando. ¿Quién con 2 dedos de frente en su casa va a manejar un presupuesto sabiendo, ejemplo, que tiene 100 de ingreso, pues trata de ajustar sus gastos a un 100? ¿Por qué? Porque si se endeuda 20% ahorita, 20% el otro año, 20% el otro año, cuando uno mira ese presupuesto en crecimiento, uno se ha endeudado un 60% en 3 años consecutivos. 20, 40, 60. ¿Ya? Y esto lo único que implica es, entonces, trasladar lo más que se pueda a créditos de largo plazo. Pero estamos condenando a que nuestros tataranietos vengan con su factura fiscal bajo el hombro, como tal. Ya no como decían las abuelas, ¿va? El niño nació con el pan bajo el brazo. No, hoy nace con su factura tributaria bajo el brazo. Bueno, esto es un proceso de reflexión en cuanto a qué, a que la obtención de los recursos por parte del Estado tendría que tener esa política congruente del 135, inciso D, pero también contrarrestada con el 119, inciso M de la misma Constitución. Ahora bien, mencioné que la segunda forma de poder obtener recursos por parte del Estado, esto tiene que ver precisamente con la explotación de su propio patrimonio. Y aquí tenemos que tomar en consideración que para poder, en este caso, obtener recursos, muchas veces el Estado debe de agenciarse a través de una serie de actividades y de explotación de sus bienes. Ya decía, ejemplo, una explotación minera o poder obtener una buena regalía. Pero imagínense, recuerdo la famosa minera que estaba aquí en San José del Golfo y otra que estaba en Jalapa, reportaban en la revista Forbes, una de las compañías más que reportan los índices y publican quiénes son los empresarios más exitosos. Resulta ser que los accionistas de esta minera habían obtenido más de 870 millardos de dólares de utilidad. Y Guatemala ni siquiera había alcanzado el 5% del total de los bienes exportados como tal. ¿Y por qué? Yo no sé si escucharon, pero habían quejas de que todo lo trataban acá y si bien es cierto, le dicen a uno, mire, Estado, vamos a darle el 5%, pero yo me llevo tierra, me llevo todo el desecho, tengo que de una tonelada métrica voy a sacar, por ejemplo, 10 quintales, solo por mencionar algo. ¿Ah? Y resulta ser de que lo que hacían era que trataban de sacar casi la tonelada métrica en esencia y nos dejaban todo el desecho como tal. Este tipo, como tal, 1% o 10% no fiscalizables, sí. Este tipo de situaciones son las que lloran sangre como tal. No podemos regalar nuestros recursos naturales.
Miren, hace años, recuerdo Morales, esa área de Barrios, fue totalmente explotada por el níquel, ¿ah? El cobre, el asbesto como tal. Se utiliza para generar pastillas de frenos para vehículos. Se los llevan y luego nos lo vienen a vender quintuplicado el precio, ¿ya? Entonces, ese tipo de situación es la falta de conciencia muchas veces de funcionarios en cuanto a la explotación de los recursos. Ahí tenemos hoy en día un monopolio de las telecomunicaciones, ¿ya? Un mexicano que al final, pues sí, un 4% no fiscalizable, pero ¿por qué va? Ese 4% fue cuando empezaron las protestas, empezaron los grupos de reacción a posesionarse en el Ministerio de Energía y Minas, aquí en la zona 11, y es más, yo no sé si se recuerdan todos los hechos que se dieron, que hasta un carro se fue a meter, dizque por desconocimiento, se fue a chocar contra las champas. Son reacciones que muchas veces quieren venir y desarticular a alguien que pelee por la naturaleza. He mencionado solo la explotación minera. ¿Y qué pasa con la explotación de los ríos? ¿Por qué no pasa una ley de aguas? ¿Ah? ¿Dónde están los caficultores? ¿Dónde están los cañeros que hacen desgracia a todos los ríos, los desvían con la finalidad de poder accionar maquinaria y de limpiar su producto como tal? ¿Ah? Ese tipo de situaciones, en este tipo de captación de recursos, yo les diría, con una ley de competencia y una ley de aguas, este país podría venir y tener lo mejor en ingresos en esa área para lograr el desarrollo de las comunidades como tal. Bueno, vemos ahí cómo los recursos son mal explotados, vemos cómo los tributos de igual forma, y nos queda nada más que el crédito. Pero el crédito público, que puede ser interno o externo, recuerden que el Banco Mundial, aun y cuando ellos nos administran toda la reserva de dólares para efectos que podamos mantener una masa de circulante, ese dinero lo toma el Fondo Monetario Internacional y nuestro mismo dinero nos lo vienen a prestar, con la finalidad de que ese dinero no esté inorgánico, que no esté quieto ahí, lo andan colocando y andan cobrando interés para hacer que ese dinero crezca. Y cuando digo crezca, rinda, creo que es lo correcto. Pero aquí viene, ¿y para quién es el rendimiento? ¿Será que se distribuye dentro de los países que tienen depositada la reserva? ¿O será que pasa a ser algo más de un interés sectario como tal? Bueno, es así como se recaudan los recursos de nuestro país. Imposición de tributos, explotación de bienes y el crédito público como tal. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si no hay duda, yo dejo la clase el día de hoy, por favor. Paso a desearles buenas noches y nos escuchamos más tarde en el curso de Derecho Mercantil 2. Feliz noche, señores.